no recuerdo ya. Pero el último episodio, el último encuentro que tuvimos, y sobre qué estábamos hablando. Estábamos por llegar a la última parte del Antiguo Testamento. Habíamos visto ya los profetas, habíamos visto las diferentes etapas de la historia de Israel en las que ellos actúan, interactúan con otros, con los reyes, con los jueces y con otras figuras importantes de esa época. Hoy vamos a acabar de ver algunos otros escritos que no están considerados o se les organizó dentro de los profetas, pero no son proféticos. Nos hacen falta algunos de ellos. Y aquí vamos a entrar en una distinción, algunas distinciones que tenemos que hacer. En el pueblo de Israel había dos formas de contar, de narrar en el Antiguo Testamento. Había uno que decía que era Haggadah y otro que era Halakha. Así tal cual, así padre, que no importa la traducción ahorita. ¿Qué significaba uno y qué significaba otro? Uno era una forma de transmitir con libertad literaria. Con libertad literaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se adecúa a sus destinatarios sin estar preocupado. Ahora sí, es como cuando hablamos, con todo respeto, con un niño de 5 o 6 años. No nos preocupamos tanto por la técnica, por la ciencia, por la teología. Nos preocupamos porque entiendan lo que le queremos compartir. O sea, porque comprenda lo que le estamos queriendo. Si no comprende, no sirve de nada todo lo demás. O sea, si ahorita platicaba con un chamaco, se puso muy técnico a la hora de platicar conmigo. Yo le pregunté que qué juego ahorita tenía en su plataforma o estaba jugando de videojuegos. Y estaba platicando, se lo puse como ejemplo y después, a la hora que se iba, le dije yo que en qué nivel estaba. A ver si me pueden preguntar a mí, ¿ha jugado alguna vez, padre, ese juego del que estaba hablando? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Así, ¿cómo sabe? Porque veo a mis sobrinos, yo sé que para ellos es importante. Entonces, aquí entraríamos, un videojuego también es una narración. De hecho, ya ahorita hasta le ponen a uno la película completa de los juegos. Todo lo que es como película, una caricatura, lo que sea. Entonces, había este género, esta capacidad, esta apertura, esta flexibilidad literaria para llegar a todo público con una enseñanza muy profunda de una manera muy sencilla. O sea, la enseñanza y la verdad en estas historias o en estos géneros literarios no tiene discusión, no entramos al punto donde, porque es con esa apertura, con esa flexibilidad, entonces no es palabra de Dios. No nos equivoquemos, si es palabra de Dios. Es flexible y utiliza muchos recursos, todos los que puede echar mano, para tocar problemas que son importantes en la vida de cada día de las personas. Así, ay, padre, cómo le gusta hablarle, pero bueno, Dios me perdona. Tuvimos de visita en estos días al presidente de Estados Unidos y al presidente de Francia. Antes de venir, el presidente de Francia le hicieron una entrevista y externó que México debía entender que tiene que estar abierto a la inversión extranjera. Y a mí ese tipo de expresiones me dan escalofrío, coraje, dolor de estómago. ¿Debemos? Ahora resulta. O sea, no somos un país independiente, o sea, entre socios, aunque no seamos iguales. O sea, tenemos nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra capacidad de decir, padre, ¿usted está a favor o no? Yo no he visto que en los países donde se deje libre esto y a la iniciativa privada tomarlo, les vaya bien. Siempre alegan que es bueno que haya competencia, pero siempre acaba alguien siendo un dictador dentro de todos los negocios
imponiendo su voluntad sobre los demás, les guste o no les guste. Y a la última he visto en los países donde todo se ha privatizado, todo es más caro. Así, ay padre, pero que ellos ganan así allá. Yo no quiero que me pongan sus precios de allá aquí. Entonces, a mí me molestó que alguien se atreviera así con mucha... Es el más joven de los 3 presidentes, ¿no? Y se me hizo muy sobrado su opinión, no me gustó. No me cae bien de todas maneras. O sea, a lo mejor es envidia porque es muy apuesto, y tiene todo su cabello, a pesar de que es más grande que yo, se ve más joven. Entonces, a lo mejor debe ser eso. Pero no me gustó su actitud. O sea, no me gustó ese... Es que no es la persona, es la forma de... No tengo nada contra él. En cuanto a presidente de otro país, tiene que ser capaz... tiene que ser capaz de expresar sus ideas de una manera más propositiva y no dictatorial o impositiva. No es, ni en su país es un dictador. Es más, a duras penas está de primer ministro. Bueno, existe este relato literal. Lo que él dijo, a lo que iba yo con mucha libertad, es que México no tiene alternativa para abrirse y abrir los espacios que ellos quieren que abran, que les convienen a ellos. En este aspecto, digo, eventualmente sí hay que dejar que inviertan, pero bajo nuestras condiciones y bajo nuestra conveniencia, no la óptica de ellos. Esa es una opinión. Esto es, el Hagadá es apertura literaria, que no quiere decir que no haya una verdad teológica, una verdad redentora dentro de estas historias. Que pudiéramos considerar nosotros ahorita de una manera casi como una plática materna de una mujer con su bebé de 6-7 años, explicándole sobre el sentido de la vida y de dónde viene la vida. O sea, más o menos así. Y está la otra parte de la forma del Halakha, que es más apegada al Pentateuco, que es más apegada a la ley, que es más apegada a seguir criterios fijos históricos de comunicación y formas de compartir. Cuando hablamos, por ejemplo, el domingo, el evangelio ¿de quién era el evangelio? Pues era Juan el Bautista, ¿verdad? No, el domingo no. Ah, la Epifanía. Fue la Epifanía, era de San Mateo y... Ese fue el lunes, sí, cierto. Y era el evangelio de los cuando magos. los magos van. En tiempos del rey Herodes, ubicación histórica y geográfica. O sea, en tiempos del rey Herodes vinieron unos magos de Oriente. Ubicación, geografía, manera de hablar, o sea, muy apegado a la cuestión histórica y social. Cosa que estos libros que vamos a ver hoy no tienen. Bueno, entre esos libros, el primero que vamos a ver es el libro de Job. Un libro muy importante. Importante porque es un libro tan sencillo que luego no lo entendemos. Nos centramos en aspectos secundarios o en aspectos relativos. ¿Qué es lo fundamental? Busca explicarle a las personas cómo el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la desgracia no son fruto del pecado. El pecado puede arrastrarnos y llevarnos a una situación difícil. Y de hecho siempre nos va a llevar. O sea, cualquier exceso, cualquier pecado tiene estas características, ¿no? Pero hay personas muy buenas, muy santas, que pueden experimentar mayores sacrificios, mayores sufrimientos. Y lo podemos ver, pensemos a nivel mundano. Los primeros ministros o los presidentes. El mismo presidente que tenemos ahorita. ¿Cómo entró y cómo nos lo hemos acabado? O sea, ¿cómo llegó? Cuando llegó no aparentaba la edad que tiene ahorita. Ahorita aparenta 10 años más de la edad que tiene. Y este siguiente año y el que sigue
yo creo que va a batallar un poquito más. Porque está en juego su legado y su aporte a la historia de la nación, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto al que voy. ¿Qué pasa con Job? Job busca explicar el sentido del dolor, que no es cualquier cosa en las Sagradas Escrituras. La idea dominante en su época, ¿cuál era? Si sufres es que te lo mereces. Se llamaba la retribución. Así es, la teología de la retribución. Ellos pensaban, si tú eres bueno te va a ir bien y Dios te va a bendecir y nunca vas a batallar con nada. Si eres malo, Dios te va a castigar, te va a maldecir y todo te va a ir mal. Pero luego hay, y aquí en México lo podemos ver, narcos a los que les va muy bien y no tienen ningún problema. Y personas bien trabajadoras, bien santas, que a veces no tienen lo suficiente ni para lo básico. Entonces dicen, caray, como que aquí tenemos, o personas, les platico, ahora con estas tormentas que hubo en California. Entre los muertos hay un niño de 7, 8 años que iba con su mamá. Su mamá sí la pudieron rescatar y el hijo no. Y no lo han encontrado. Entonces dice uno, híjole, la señora, ¿qué tenía que andar haciendo afuera de su casa? Cuando había orden de evacuación y de quedarse en casa. No es una contradicción lo que dije. Había orden de quedarse en casa en algunas partes y había orden de evacuación en otras, de los alrededores donde ella vive. Entonces, el punto es, la que tomó la decisión se salvó y el que no tomó decisión, que nada más iba de acompañante, ¿no? Entonces dice uno, híjole, qué fuerte está eso. Sí, está fuerte. Tremendo. Este es el problema que está trabajando Job. El problema del dolor y del sufrimiento en un pueblo que se había mal acostumbrado a ver todo demasiado matemático, demasiado lógico. O sea, y esto era hacerle injusticia a unos y a otros. ¿Y cómo responde Job? ¿Y cómo responde el libro de Job? Porque Job es un personaje dentro de este libro. Y a la hora de decir un personaje, hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de un personaje histórico. Es un personaje dentro de esta obra literaria que busca expresarnos, porque a veces lo vamos a ver también con Jonás, que se lo traga la ballena y que luego lo escupe y que ya luego vaya a hacer lo que tiene que hacer. Y dice, híjole, está medio espectacular lo que está diciendo este libro o el otro libro. Sí, sí está espectacular, pero no estamos comprendiendo que estamos frente a una obra literaria que busca ayudarnos a comprender algo muy profundo que es indispensable para nuestra vida. Igual, entonces, cuando hablábamos de cosas para que no se nos olvide o para que quede más grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el argumento más importante acerca de cómo comprender el sufrimiento y el dolor? La apertura al Dios de la creación, al Dios que nos ha creado. Ahora sí, ahí está. No da una respuesta, no da una receta, da una relación. El libro de Job da una relación. ¿Quieres comprender el sufrimiento, el dolor en tu vida? ¿Quieres comprender esta situación tan importante, tan imponente? La única forma de hacerlo es en la relación con el Creador, en la relación con aquel que nos conoce y nos conoce mejor que nosotros mismos. O sea, ese es esto implica un cambio radical en la forma de ver del pueblo. Se dice, y es un librito. 6, 7 discursos proponiéndonos las ideas de su tiempo, que no son las ideas de Dios. También eso es muy importante. Las personas, los amigos de Job, están representados por los sacerdotes, están representados por los levitas, están representados por lo que piensa el común del pueblo, son distintos personajes literarios que resumen o asumen una postura muy concreta de su tiempo.
Es como ahorita si hablamos de colores en México en la política, si yo digo un color lo vamos a asociar a un partido. Hay algunos que están hasta sin chiste, ¿no? El verde, el naranja, el rojo, el amarillo, no sé cuántos colores más me falten, pero bueno, o sea, el azul. Yendo por colores, o sea, dice uno más o menos se va uno orientando hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, igual acá los amigos representan a un grupo de personas que tiene una postura frente a ese problema concreto. Aquí en México también lo tenemos, de muchas maneras, y luego lo aplicamos sin mayor criterio. Pero bueno, este es el libro de Job, un gran libro, una obra literaria. A la hora que digo una obra literaria, alguien pensó en todos estos nombres y entonces para darnos a conocer una historia, una verdad teológica, una verdad de Dios. Y en estos libros que vamos a estar viendo van a aparecer muchas de estas aportaciones. Muchas de estas aportaciones. El siguiente libro es el libro de los Proverbios. ¿Qué son los proverbios? ¿Algún proverbio que se acuerde? Así de, aunque sea así de quien tiene un amigo tiene un tesoro. Corrige a tu hijo cuando ya crece, para que después no lleves lágrimas amargas. ¿Qué son los proverbios? Son pequeñas sentencias, ahora sí, pequeños resúmenes que de modo práctico podemos nosotros aterrizar en nuestra propia vida. Hay proverbios para todo. ¿Qué son? Esto de los proverbios, para algunas personas es más fácil aprendernos una expresión de estas que aprendernos todo un libro. Entonces a veces con 4 o 5 proverbios podemos trabajar muchas cosas dentro de nuestra vida. Esto se llama otra discusión. Si fuera hecho en casa, aunque sea lo que sea, me gusta. Pero es otra dinámica. Así de esos tengo que escogerlos y soy muy quisquilloso. Pero bueno, el libro de los proverbios. Son 9 colecciones de sentencias. 9 colecciones. Y todas buscan edificar. Antes de que me interrumpiera ese canto de las sirenas, queriéndome llevar al mar para luego comerme. En el pensamiento, en la cultura del Oriente y del Oriente Medio, estas formas de enseñanza son muy prácticas, muy cercanas, muy fáciles. Por ejemplo, el mismo Confucio tiene frases de este tipo. Es decir, me acuerdo de una nada más, que me recordó ahorita la maestra. No es igual, Dice, Confucio, educa a tu hijo sin cobija y jamás tendrá frío. O sea, es muy propio de todo el Oriente este tipo de enseñanzas. Los maestros, y se va recopilando y podemos, si cada uno de nosotros, a nuestro ámbito, saca cada uno de los dichos o cada uno de los refranes que tenemos en nuestro país, nos podemos armar una colección. Sí. O sea, nos podemos armar una colección. Entonces, el trabajo es recopilar el conocimiento que tiene un pueblo, darle un orden, darle un sentido y ofrecerlo como una guía práctica para aquellos que no van a leer todo. O sea, los maestros usamos esa técnica ahora más que nunca de que ya les damos hasta un resumen a los niñosaurios y a los estudiantes. Les damos un resumen para que ya no tengan que hacer un resumen, sepan lo que tienen que estudiar al final. Le damos un sumario es, pues ahora sí, la suma de los distintos puntos que son importantes. Un resumen para que no se vaya a maltratar la ternurita. O sea, nada que ver con que tenga apuntes, no, ahorita ya les tenemos que dar también los apuntes. Y luego se nos... dar guía
Sí, todo lo que estudiamos en el mes estudia. No, una guía. Ya ahorita quieren que les hagamos hasta El examen. el acordeón. Antes ese era trabajo de los alumnos. Entonces, se hacen estas colecciones y aquí hay algo importante. Al hacer estas colecciones, no solamente retomaron la enseñanza o el aprendizaje que había, el conocimiento, perdón, que había del pueblo, de la gente sencilla del pueblo, sino también de los pueblos vecinos. Que en aquellos tiempos llegaban las caravanas, y las caravanas iban acompañadas de músicos, iban acompañadas de teatro, iban acompañadas, distintas versiones de esto que estoy mencionando, ¿no? Espectáculos, pero también quien fuera proclamando las enseñanzas, o lo último que había escrito fulano, no escrito, lo último que había salido en otros pueblos. Entonces, también retoman estas expresiones. Este punto es importante porque es de las primeras ocasiones en que dentro del contexto de la Sagrada Escritura se introducen aportaciones de otros pueblos. Cuando el profeta Isaías el domingo hablaba de que van a venir los camellos y los dromedarios de todas partes a adorar al verdadero Dios, está abriendo una puerta muy interesante. ¿Se acuerdan que hablábamos del primer Isaías, del segundo Isaías y del tercer Isaías? Esto es del tercer Isaías. El tercer Isaías es alguien al que le toca vivir en el post-exilio. O sea, ya había terminado el exilio, lo regresan, pero él le tocó esa experiencia y se da cuenta de que los otros pueblos también tienen esta apertura hacia Dios. Entonces, a la hora que profetiza que van a ir, o sea, lo que está haciendo es, mis hermanos, mis amigos que conocí, también tienen la oportunidad de acercarse a Dios. Entonces, eso hace el tercer Isaías. Aquí, Proverbios es uno de los primeros libros que retoma la enseñanza de otros pueblos para proponerla dentro de la enseñanza que Dios da al pueblo de Israel. Esto es algo muy importante. Después seguimos con el libro del Eclesiastés o Coelet. ¿Cómo empieza el Coelet? No. ¿Cómo empieza el libro del Eclesiastés? Bueno, yo no me acuerdo cómo empieza tampoco. Todo es vanidad. Todo lo que hubo, todo lo que ya había sido y volverá a ser. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, empieza. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena? Suena a alguien que no está muy contento. Dice, cada año es lo mismo, en Navidad me dan regalos y me dan regalos. Y dice, no te gusta, ya te enfadaste de... Dice, ahora tú empiezas a dar regalos. Entonces, el punto al que voy es, parece ser la obra de un escéptico. Así, de todo hay en la viña del Señor, Por eso no me acuerdo, creo que ese libro no me gusta mucho. No, puede ser que no nos guste mucho, pero eso no quita que es una obra de arte. Y Dios también nos puede hablar a través de la gente que no está muy convencida. Es diferente del de Sirach, ¿no? Porque Sí, es diferente. el de Sirach me gusta mucho. Esto y es ese Coelet no. o el Eclesiastés, así se llama. Sí, creo que O sí. sea, es un escéptico, pero no es un ateo. Ojo. O sea, es un escéptico, pero no es un ateo. Para él es claro que Dios existe y que hay que respetarlo. Él tiene sus luchas y está batallando. Si ustedes leen algunas páginas del libro de Jeremías, son maldito el día en que se dijo van a ser un varón. Maldito el día en que se le notificó al papá. Maldito el día y empieza diciendo, hijo de su madre. Con todo respeto, ¿cómo andaba Jeremías en ese tiempo? No andaba muy bien. De ahí salió eso de que andan jirimiqueando. Sí. Pero el punto es, de las páginas más oscuras que hay en todo el Antiguo Testamento, las escribió una de las personas más sensibles, más cariñosas, más tiernas,
más poéticas que hay en todo el Antiguo Testamento. Y sin embargo dicen, ay, estaba en crisis cuando escribió eso. Obvio. Estaba deprimido, obvio. Que ocupaba psiquiatra, obvio. Pero no había, entonces... Pero no lo ocupó, no, sí lo obvio. ocupó. No, sí Pero lo no ocupó. había. No había. Y así se Con santificó. título no. No había titulados y no había carrera de psiquiatría, pero a él lo salvó el amor de Dios. Ahí está. Y de todas las épocas. Si no, imagínate todos los santos que tenemos en la iglesia están fundidos. No, todos. No. El Eclesiastés es un libro que parece escrito por un escéptico. Los títulos que le damos son fuera de contexto. En aquel tiempo no había escépticos porque no existía en el término. Existían personas que no eran, ahora sí que no vivían con muchas, aunque vivieran con esperanza, vivían con los pies bastante puestos en la tierra. El día de ayer dieron 3 noticias de nuestra zona en los noticieros nacionales. ¿Cuáles creen que eran las 3 noticias? Una era de aquí de Rosarito, ¿eh? Las inundaciones. Las inundaciones de la playa. Las cosas que estaban cayendo. O sea, las olas de 6 metros y los daños que ocasionaron. La otra noticia era de la zona, no era de aquí nada más. También era de aquí, pero no nada más de aquí. Era de aquí y de Tijuana. De la violencia. En cierta manera, de los cobros de piso. Los cobros de piso, tanto aquí como en Tijuana. En los restaurantes y en cosas así, cómo están llegando, cuál era. Me sorprendió alguno porque llegó y pues el negocio tenían cámaras. Y salió y se veía fresco como si estuviera trabajando prácticamente. ¿Cómo se dice? Un cristiano no puede estar sin ver las noticias. Así, ¿cómo que no puede estar? No debe estar. Lo que dijo, por ejemplo, Trudeau, nos va a afectar. Lo que dijo Biden, lo que dijo López Obrador, nos va a afectar. Va a decir, los 3 comparten una vena ideológica similar. Cada uno desde su distinto país, pero la misma vena ideológica que está luchando por que todos seamos cortados de acuerdo a, ya no hechos a imagen de Dios, sino hechos de acuerdo a la nueva ideología, a imagen y semejanza de la nueva ideología, y todo lo que conlleva, y palabritas así sueltas, de inclusión, de integración, de respeto a los derechos, de búsqueda de beneficio para las comunidades indígenas, y empezaba yo quisiera ver que nos dijeran algún día, hay de comer, pero vamos a empezar a darles de comer, hay para todos, pero vamos a empezar a darles la comida nada más a los que son de 1,80 de estatura para arriba. A los que son, primero a los que son de ojos azules, luego a los que son de ojos verdes, luego a los que son de ojos color ámbar o hazelnut, dicen los americanos. A los que son de color negro, dice, a ver, a los que traen pantalón, a los que no traen pantalón. Entonces, íbamos a decir, ¿no es un poquito arbitrario eso? ¿No es discriminatorio contra los que no son de sus grupos? O sea, si yo quiero bienestar para todos, todos están incluidos. O sea, yo quiero que México crezca, que todo México crezca. No voy vendiendo paletitas o recetitas. Así, padre, ¿usted qué quisiera para todo México? Trabajo para todos, digno, bien pagado y estable. Trabajo, no dádivas. Ni compras de esto, del otro. O sea, que hubiera trabajo, sí, y para todos. Y bien pagado. Yo no entiendo por qué aquí tenemos que ganar más, toda la zona fronteriza, que en el resto del país. ¿Por qué no las cosas más caras? No sé por qué tenemos que ganar más. Digo, ¿por qué? Que igualen los precios. O sea, si aquí, si en México un kilo de tortillas cuesta 10 pesos, aquí quiero que cueste 10 pesos. Es que van a venir los americanos a llevarse las cosas. Ese no es un problema. O sea, no me sabe bueno pagar una soda mía 25 pesos y que mis hermanos del centro la paguen a 6.
Pues qué bien les fue, les va a bendito sea hacer, Dios. les va a hacer daño a ellos. La envidia es un pecado capital. Bueno, Debería de darte gusto, qué bueno que la compren a 6. no. Me preocupa el hecho de que en nuestro país estamos haciendo ciudadanos de dos clases. Si yo digo que a uno le voy a pagar por el mismo trabajo una cantidad y a otro le voy a pagar menos, estoy discriminando a la mitad. Digo, y más de 2/3 partes del país, porque es donde hay más población. Digo, ¿dónde está la zona más pobre del país? En el sureste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde es donde ocupan que el salario esté más alto? Pues allá. Sí. Dejemos los traumas y cosas por el estilo. Me preocupa cómo se están lanzando ahorita como sopilotes sobre el istmo de Tehuantepec. Que todo el mundo criticó a nuestro presidente porque dijo que lo iba a hacer. Y ahora parece que todo el mundo se está peleando como si fueran las perlas de la corona. Se puso feo esa situación. Primero nadie lo quería, se puso a hacerlo, invitó a algunas inversiones de otros países asiáticos, que no quiero decir China en concreto. Y ahora que ellos están invirtiendo, están pegando el grito acá a nuestros vecinos, que a ellos se les había olvidado que había eso desde hace como 200 años, desde la independencia. Desde la independencia estaba listo. Pero no querían beneficiar a México, ahora ya no es de que quieren, ya están invirtiendo, ahora sí, están preocupados porque otros invirtieron. Pero bueno, no estoy diciendo que sea benéfico para México, tampoco que China sea la que invierta. Pero bueno, esta persona que parece un poco cínica, un poco agresiva, es una persona que tiene fe. Y él pone 3 cosas claras, 3 cositas. Primero, limpia la atmósfera. ¿Qué significa limpiar la atmósfera? En cierta situación me tocó a mí darle la noticia a una persona de que su nombre no iba a aparecer en la lista de la herencia porque sus apellidos eran diferentes. Le digo, no puedes porque tendríamos primero que tener algo que justificar ese hecho. Y luego llegó alguien más a felicitarme por la manera tan delicada en la que yo había expuesto el punto. Y cuando me preguntó por qué lo había expuesto, cómo le había hecho, cómo se me había ocurrido, le dije, yo nada más dije las cosas como son, sin emocionarme y sin afán de, así son las cosas. Y el otro entendió, comprendió, se puso en mis zapatos y no hubo ningún problema. No nos peleamos, nada que ver. Nada, todos esperaban que hubiera una reacción. Oh, no va a ser posible que no. Le digo, esos son prejuicios. Si uno limpia la atmósfera, no hay prejuicios. Así, padre, ¿usted tiene una opinión sobre esto de las inversiones extranjeras en nuestro país? Sí, nunca nos ha ido bien con ellas. O sea, cada vez que traen un peso a invertir es porque se van a ganar 20 a nuestra costa. Si yo fuera un socio exigente, exigiría el mismo salario de cualquier lado de la frontera. O sea, yo no quisiera, a mí no me interesa que ganemos $15 al día. Yo quiero $15 la hora. Si nos van a poner los precios de allá y quieren ponernos el mismo salario. O sea, y va a decir, no se puede aquello nada más que está lleno de prejuicios. Lo mismo decían del salario mínimo, lo mismo decían de las vacaciones dignas. Y ya se aprobaron, ahí está. ¿Que vamos a batallar? Sí, vamos a batallar porque vamos a romper con esquemas medio esclavistas. Que nadie había querido tocar en 100 años. Es esclavista. O sea, yo conozco personas que en cuanto empiezan a trabajar tienen 60 días de vacaciones al año, 40 días de vacaciones, y en la iniciativa privada, y me consta. O
O sea, en cuanto entran a trabajar, tienen sus 40 días, sus 60 días, 80 días de aguinaldo. Y los otros que se la rifen son 15 días. Y de vacaciones, 6. Para que regreses al 100. A que te enfades de estar haciendo en tu casa. Entonces, independientemente si la persona quiere estar en su casa o no, ese es su problema, ¿no? Pero si yo digo, en todo el mundo, en el mismo Latinoamérica, éramos de los últimos en vacaciones. Y digo, a la verdad éramos los últimos, ni derecho a pedirlas, a veces para que le dieran a uno. Yo tuve que amenazar con renunciar como 10 veces para que me dieran mis primeras vacaciones en la primera empresa en la que trabajé. Después de 3 años todavía me estaban diciendo que podía seguir. O sea, que podía, no era de yo quería tomarlas, no era de que yo no quisiera tomar. Yo quería tomar vacaciones y a mí me tocó eso, mi primer trabajo. O sea, de que ya estaba así al punto de si tengo que dejar el trabajo lo dejo, aunque no quería dejar. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Primero, limpia la atmósfera. Segundo, arranca las ilusiones. Va a decir, ay madre, qué feo está esto. Como decía Confucio, educa a tu hijo sin cobija y jamás tendrá frío. Si yo educo a mi hijo con cobija y después empieza a tener frío y le digo, no te preocupes, va a haber más cobijas, cuando a veces no va a haber más cobijas. O sea, que si la quiere, la va a tener que comprar, la va a tener que buscar, se la va a tener que ganar. O sea, hay que ser claros en esto. O sea, este libro tiene la capacidad de decirnos, dentro de este contexto, la única forma en la que nosotros podemos verdaderamente seguir al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, es quitándonos las ilusiones. Ilusiones. Cuando fue el mundial había algunos que me decían, es que tú eres muy negativo y todo lo ves muy pesimista. No, se llama ser realista. Y no hay ninguna situación en la que yo pueda, todavía ahorita, si ustedes abren San Google, están con sus teorías bananeras de que hubo fraude, de que hubo venta, de que hubo amañamiento. Si hubo o no hubo, esa es otra historia, no me interesa. Un proceso que no está bien hecho desde el principio, aunque dé buenos resultados, está mal. O sea, sí importa la manera de hacer las cosas. No estamos en matemáticas que el orden de los factores no altera el producto. Hablando en términos de fe, en términos de moral, sí afecta el producto. O sea, la manera es tan importante como el fruto o el producto que vayamos a obtener. Entonces, él quita las ilusiones. No te hagas ilusiones. El camino del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un camino de ilusiones. La promesa de la tierra no era una tierra en Marte o en otro planeta, no. Tenía claridad, o sea, era una tierra física, pisable. Era realista. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo al que le toca batallar mucho. Siempre le ha tocado batallar hasta la fecha. Mis antepasados siempre han gozado yo creo que nada más saqué eso del pueblo judío, no la inteligencia y no la riqueza. La nariz tampoco, gracias a Dios. Pero en cuanto a eso de ser incómodos y de hacer batallar a los demás, esa parte creo que sí la saqué muy bien. El punto es, les ha tocado batallar y esas batallas han hecho fuerte su carácter. Yo creo que ahorita a nosotros nos hace falta fortalecer el carácter, digo, como nación, porque pensamos que nos lo merecemos. Y a mí me gusta más la actitud por ejemplo, de algunos japoneses o de algunos americanos, de los de la vieja guardia, no de los de ahorita, que están bien delicaditos, que no quieren que les dé el sol. Es un golpe es una lucha de golpes y quieren que sea lo menos violenta posible. Acaba con la lucha. Acaba con la lucha. Es como, les voy a poner cascos para que no se lastimen mucho. Se van a pegar. Es una actividad violenta, o sea, no hay forma de... O
O sea, si no quieres que haya violencia así o que se dañe, pues que no existe ese deporte, no se va a morir nadie si no existe. Pero no lo van a hacer porque es negocio, no. Me refiero a aquellos que pensaban, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial acabaron muy mal. Pero como eran muy fuertes de carácter, salieron adelante y siguen saliendo adelante y van a seguir saliendo. Digo, la única forma de acabar con ellos es que sigan con esta política tonta de no tener hijos. Ahí no hay prohibiciones, pero no están teniendo hijos. Entonces, la única forma en que van a dejar de ser fuertes. Pero bueno, primero, limpiar la atmósfera. Segundo, arrancar las ilusiones. Y tercero, con esto acabamos el libro del Eclesiastés. La denuncia de las falsas respuestas. Cuando yo escucho, el día de ayer el gobernador de California estaba hablando de por qué está lloviendo ahorita. ¿Cuál es la respuesta que da las ideologías de moda a por qué llueve? Llueve por el cambio climático. Digo, el planeta no ha experimentado. Yo no digo que no estemos afectando el clima del planeta. Ojo. Pero no llueve por eso. O sea, no había llovido así, dicen, desde 1880 y tantos. Entonces ya había llovido así y no había cambio climático. O sea, si me hablan, ¿cuándo estaba más el calentamiento global? ¿Hace 30 años o ahorita? Ahorita. Y hace 30 años hubo inundaciones, hace 50 años hubo inundaciones, hace 60 años hubo inundaciones. Y así nos podemos ir 10, 20 años. Digo, por algo hay ríos, por algo hay canales, por algo hay arroyos, por algo. Entonces, pero bueno, a mí me sorprende estas falsas respuestas. No está lloviendo por el cambio climático. Que el cambio climático puede afectar la manera en la que llueve, sí. Pero hay patrones que se siguen en la naturaleza que ya están establecidos. O sea, y que son indispensables. Cambio climático si hay sequía. Cambio climático si ahora llueve. Dice, por piedad. Y luego siempre sacan lo mismo. Es que la ciencia dice, ¿cuál ciencia? ¿La ciencia de quién? Y no estoy hablando de que sea relativo, pero las lluvias siempre han existido. Si los que tenemos tiempo de vivir aquí, ya había habido lluvias, ya había habido fuertes, ya había habido inundaciones, ya había habido... Y si preguntamos a los antepasados, hasta las pinturas a veces de por allá de rupestres que tenemos, ¿cómo se llama el que está rumbo a Tecate? Se me fue el nombre. Que cuando era joven fui y sí me pude meter, y volví a ir ya grande y ya no me pude meter. Porque había crecido la familia. Digo, la familia. O sea, el espacio estaba muy angosto para meterse debajo, era como un hongo, una piedra enorme. Le dicen el diablito porque el 21 de marzo baila. Un hombre, una figura pintada de rojo. Luego me voy a acordar cuando sea importante. A medianoche. Estas son algunas de las aportaciones que tiene este libro, estos tres aspectos. El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro revolucionario. ¿Cuál es la revolución del Cantar de los Cantares? Toma como ejemplo, como símbolo, como signo para representar a Dios, el amor entre un hombre y una mujer. Eso es lo revolucionario. Usa una analogía de la vida cotidiana, de la vida diaria para hablar, para representar la forma en la que Dios es y Dios actúa. Esto no es muy común, para muchos en el mismo pueblo de Israel significó que algunos lo aceptaran y otros no lo aceptaran. Significó también un reto. Y sin embargo ahí está.
Al final de cuentas, logró, ahora sí, no se menciona a Dios en todo el libro, pero es un libro profundamente religioso. Entonces quedamos en que había distintos géneros literarios con bastante flexibilidad. A mí me sorprende porque algunos de nosotros, si nos preguntaran ahorita, a lo mejor lo quitábamos de la lista. ¿Para qué está eso? Y más si estamos en una crisis o en una situación difícil de pareja. Quita eso, ¿qué va a andar haciendo eso? Dios no se anda con esas cosas. O sea, para ser flexible y para tener la capacidad de llegar a todos, se necesita mucha madurez en la fe, una profunda vida religiosa, una profunda experiencia de Dios y una verdadera fe cristiana en la actualidad. Se ocupa todo eso, porque lo más fácil sería quítalo porque causa muchos problemas para explicarlo. El amor del hombre y de la mujer es la realidad humana que permite vislumbrar mejor la relación con Dios. Esto es lo que aporta el libro del Cantar de los Cantares. Además que ha sido fuente de inspiración para muchísimos artistas. Otros dos libros, otro más. El libro de Tobías. Sí, se llama Tobías, sí. Tobías, ¿qué dice Tobías? Hablábamos de historias con flexibilidad y apertura. Bueno, esto lo podríamos considerar como un cuento. Así, ay, padre, está diciendo que el libro de Tobías es un cuento. El estilo literario que tiene el libro de Tobías, la narrativa, se ajusta muy bien a la descripción de lo que nosotros llamamos un cuento. Entonces San Rafael es un cuento. Estamos hablando de la misma realidad que hablábamos con la flexibilidad literaria para transmitir una historia que es una verdad. Una verdad. No estamos hablando de que si no hay por qué pensar en términos de es real o no es real. La verdad es real. La verdad es real. La verdad es relativa y depende de quién la cuente. No, para nosotros no, para los cristianos no y para los filósofos tampoco, debo de decir. Porque si me salen con algún filósofo moderno de los que no creen en ninguna construcción, se me fue ahorita la forma, está de moda ahorita, ninguna construcción convencional les convence. Entonces, porque todas están en crisis y ninguna aporta, hay que reconstruir para poder volver a construir, aunque no sepamos cómo le vamos a hacer. Es aquel que dice, túmbeme todo y después ya veremos. Entonces, Tobías podemos nosotros considerarlo como un cuento edificante. Cuento edificante. El libro de Tobías. Así, ay padre, entonces a Jonás no le llegó la ballena. Lo más seguro es que no. Así, el cómo entendemos la ballena, lo que significa teológicamente, simbólicamente, es otra historia. Cuando nosotros hablamos de los arcángeles y de los ángeles, en el pueblo de Israel, ahorita que mencionaba San Rafael, ¿qué significa Rafael? Medicina de Dios. Dios cura, o Dios sana, o Dios da la salud, o la salud de Dios. Entonces, cuando todo es una manera técnica de presentar a Dios actuando en su pueblo, Dios actuando dentro de la historia. La palabra que usan el Antiguo Testamento es Shekinah. Shekinah. Es una palabra técnica. ¿Qué significa esta palabra? Dios actuando. Y vamos a ver muchas situaciones como la nube, como el fuego, como todas estas cosas, que lo que buscan darnos a entender es que ahí está Dios. O sea, no es Dios. Cuando nosotros decimos, es que el Espíritu Santo es una paloma, no, y tampoco es una lengua de fuego, y tampoco es el fuego. No es. Esas son formas en las que nosotros hemos ido aprendiendo a ubicar la acción del Espíritu Santo dentro de la historia. Pero eso no es el Espíritu Santo.
Es como aquel que dice, yo pienso con el corazón. Ni piensas con el corazón ni piensas con la cabeza. A veces. Entonces, ¿con qué piensas, Padre? Con toda tu persona. A veces con mucho del estómago. A veces con el estómago, a veces con el paladar, a veces con con el olfato, esto no me huele bien. Estás pensando, estás usando un pensamiento analógico, sistemático, para tratar de comprender tú mismo y luego de explicarle a otro qué es lo que estás decidiendo o qué es lo que no estás decidiendo. Entonces, traía un pleito con alguien por ahí acerca de eso. El cuento o el libro de Tobías, que quiero que nos quede bien claro que al decir que es un cuento no estoy como lo usamos nosotros la palabra cuento. Para nosotros es que si me estás tirando un cuento significa me estás diciendo mentiras. Es igual que me estás tirando un rollo o me estás aventando el choro. Usamos todas estas verborrea, estás cantinfleando, o sea, usamos todas estas palabras para decir que no es cierto. No hay ninguna discusión en que es palabra de Dios. O sea, no hay ninguna discusión. No hay ninguna discusión que lo que nos enseña es muy importante. O sea, lo que su enseñanza, la verdad teológica que hay detrás de este libro, por eso está dentro del canon, por eso está dentro de los libros inspirados. Pero hay que comprender que el género literario utilizado, la narrativa que se utiliza, o sea, la podemos, si ponemos a Tom Sawyer en lugar de Tobías y se ponemos, así me van a acusar de que por haber usado esa. Estoy usando una analogía y quiero que esto quede grabado. Estoy usando una analogía. Bien puede ser una aventura como la de El Periquillo Sarmiento. Si no lo han leído, es un libro formidable de Pedro Samaniego. Si puedo estarle cambiando el nombre ya a estas horas, altas horas de la noche. ¿Te ha dado o te la leído? Se llama El Periquito Sarmiento. Tal cual. Y eso de que es Samaniego, no, se me hace que es Sarmiento. Pedro Sarmiento el que lo escribió. Puedo estar equivocado. Ya a estas horas, a lo mejor ni es Pedro tampoco. Pero es un libro fabuloso del tiempo del virreinato y de algunos de los errores y horrores que acontecían en nuestro país en aquel tiempo con tal de no trabajar. Pero bien podría ser algo parecido. Entonces, a la hora que hablamos del libro de Tobías, hablamos de ahora sí como vida edificante, como un cuento edificante, una narrativa que tiene todas las formas particulares. Y conocemos la historia, ¿no? Dios acompaña, Dios salva, Dios sana, Dios permite que ahora sí que crezca la descendencia del pueblo de Israel. Es algo muy entretenido. Dios se toma el tiempo para acompañar a uno de sus hijos para que pueda encontrar a la mujer de su vida. Tiene bastante más a veces de lo que nosotros nos imaginamos. Dios se toma el tiempo, envía a un embajador suyo, a un trabajador suyo, acompaña, sirve, sana, da consejos, o sea, dejarse acompañar por Dios, todo eso es algo, o sea, tiene mucha inteligencia en la fe. Por último, el libro del Eclesiástico. ¿Cuál es la diferencia? O el Sirásida. ¿Qué tiene este libro de especial? ¿Qué tiene este libro de especial? Cuando nosotros pensamos, nosotros aquí tenemos personas que hablan varios idiomas. ¿Cómo, padre, que tenemos gente que habla varios idiomas? Sí. Tenemos personas que hablan, me ha tocado encontrarme uno que otro francés, me ha tocado encontrarme uno que otro holandés, uno que otro alemán, me ha tocado uno que otro americano, muchos. Cuando va uno a los mercados o a las tiendas o a hacer trámites, escucha uno las voces cuando están hablando y dice, ese no sé qué esté hablando. Este libro lo escriben completamente en griego. Es uno de esos pocos libros del Antiguo Testamento
que está completamente escrito en griego. Y a la hora que hace esta traducción, ahora sí, recordemos que son personas que crecieron con una mentalidad hebrea dentro de otro país, como nuestros mexicanos que nacieron en Estados Unidos y han vivido siempre allá. Cuando hablan español, hablan un español muy divertido, que no es de escuela, que no es de aprendizaje, ¿no? No es como el español que curiosamente habla muy bien Biden. Para mi gran sorpresa, yo pensé que ya a su edad ya no había nadie en casa acá, que sí estaban las luces prendidas, pero que ya no había nadie ahí. Y me sorprendió, no me lo esperaba, ¿no? Y bien, aparte, y entiende más. Y ayer le hicieron una pregunta a nuestro presidente y se tardó media hora en responder, y luego dijo el presidente de Estados Unidos, sin necesidad de traductor, o sea, lo dijo en inglés, ¿no? Pero quería decir que había entendido. Yo no soy responsable de no haber podido contestar las preguntas y no sé cuáles eran las preguntas. Si quieren después me las hacen a mí y yo se las contesto ya que haya tiempo. Entonces entendió muy bien lo que había pasado. Este libro nos muestra a un sabio de cultura helenista que es de tradición hebrea y que además es rico. O sea, su punto de vista es el punto de vista de alguien que está acomodado, que está... pareciera para nosotros algo, ¿cómo va a estar en la palabra de Dios la voz de un rico? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No habrá un rico que sea más santo que nosotros. Yo conozco varios. Por ejemplo, voy a hablar de uno. El señor y la señora Carsten. Cuando se casaron, hicieron un compromiso a Dios. Son católicos, obviamente, ¿no? Hicieron un compromiso a Dios que si Dios les daba $1, ellos iban a regalar $1. Ahorita tienen más de 60 parroquias. Nuestra parroquia repartió 8,000 o 9,000, no estoy seguro, despensas este año. Más cobijas, más estas mochilas, más algunas otras cositas. Entonces, a mí me tocó escucharlos directamente. Su filosofía, Dios me dio muchos dólares y he repartido muchos. Y pienso seguir repartiendo. Hizo un fideicomiso de que de sus empresas, él se dedicaba a construir casas allá y acá, de que sus empresas van a seguir generando, y una parte de esa ganancia se va a ir para que continúe aunque ellos ya no vivan, y aunque sus hijos ya no quieran, y aunque los accionistas ya no quieran, de todas maneras va a seguir con el favor de Dios. Esa era su idea. Entonces, yo los conozco, son muy sencillos, muy humildes, no se les nota un 5, se ven más pobres a lo mejor que yo. Así, padre, usted no se ve pobre, nomás se ve descuidado. Y se le falta creer. Es una persona acomodada. Aquí el autor de este libro le llama algo así como un burgués. Ya no sabemos lo que es un burgués ahorita, ¿no? Pero alguien que está bien acomodado, que está... Era la forma en la que los comunistas llamaban a las personas capitalistas. O sea, es que tú estás aburguesado, tú eres burgués, quieres vivir bien y quieres trabajar poco y quieres que todos te rindan pleitesía. Pero cada quien lo acomoda como le da su gana, ¿no? Aquí es una persona rica que tiene un punto de vista, que sabe que su riqueza tiene una función social, pero que no está en contra de generar o de tener riqueza, porque es un regalo de Dios. Y la más grande riqueza que puede tener un hombre, ¿cuál es? ¿De acuerdo a este libro? No sé, díganos. La sabiduría. La sabiduría. De hecho, Sirá significa sabio. Significa sabio. Entonces, Sirá, o de ahí viene la palabra, el libro del sabio. El sabio que le ha ido bien, que está acomodado, y que tiene
Ahora sí, una visión positiva de los bienes, o sea, que a veces nosotros tendemos a satanizar a las personas que tienen y está muy mal, porque eso se llama envidia. O sea, sí, se llama envidia. Yo no tengo porque decir que el otro no se lo merece, no se lo ha ganado, no ha trabajado. Si lo tiene, bendito sea Dios. A mí me beneficia que mi hermano esté bien. A mí me beneficia que mi prójimo esté bien. Es una bendición también. Él tiene esta visión piadosa, virtuosa, y también tiene la convicción de que hay que mantenerse fiel a Dios. O sea, que no hay lucha. O sea, no hay una pelea entre las dos cosas. Esa es la visión de este libro. Así, padre, pero ¿cómo? La riqueza, la sabiduría, usualmente van juntas. A mí me sorprenden algunos japoneses. Hay alguno por ahí que es nacido acá en Latinoamérica y que dice que nosotros no sabemos lo ricos que somos porque nunca hemos salido, porque no hemos ido a lugares donde son pobres de veras. Y no se refería a África, él estaba hablando de Japón. Lo que cuesta una sandía en Japón, lo que cuesta un aguacate en Japón, lo que cuesta un nopal en Japón, Un jabonzote, dice. lo que cuesta una mascota en Japón. Él decía que no podía entender cómo los mexicanos tenían tanta riqueza. Y concretamente hablando, porque estaba haciendo conferencias aquí en México. O sea, es decir, no solamente tiene una mascota, tiene 2 o 3. No solamente va al mercado y con $20, $30 puede surtir de frutas. O sea, nada más dedicado a frutas es un montón de frutas. Más de las que uno se quiere comer. Es decir, no sé si en su casa sí se coman las frutas, pero en mi familia solo a fuerzas, solo con azúcar, solo hechos, ahora sí, preparadas y cocidas y con azúcar, si no. ¿Y por qué? Porque había espacio. ¿Y qué había en el espacio? Árboles frutales. Entonces, o sea, su punto de vista de lo que para nosotros riqueza es tener un aparato o algo que a lo mejor no podemos. Para ellos riqueza, todos los aparatos están allá. La riqueza es poder tener todo lo que sí tenemos aquí: espacio, tierra, capacidad, tiempo, belleza. Nosotros decimos, ay, padre, está exagerando. Métanse en San Google y pidan una visita guiada de Japón. Sí hay espacios bonitos, pero donde están los volcanes no está tan bonito. Los temblores y todo eso, donde están los tsunamis, eso no está tan bonito. Así, yo veo lo que pasa en el norte de California. Los derrumbes, los eslaves, las inundaciones, los tornados, todo este tipo de cosas. Y luego digo, híjole, y si pasara aquí en Tijuana o aquí en Rosarito, ¿cómo nos iría? Pero bueno, este es el libro del Eclesiastés. La próxima clase, con el favor de Dios, continuaremos.